Buenas a todos, mi nombre es Antonio Javier Y yo soy Dulce. y hemos realizado el trabajo sobre fármacos inmunosupresores, concretamente los inhibidores de la calcineurina. Haremos una pequeña introducción sobre los fármacos inmunosupresores, su mecanismo de acción y una clasificación de ellos, y posteriormente definiremos lo que es la calcineurina, cómo actúa, y también nombraremos los dos grandes grupos de inhibidores que hay de esta, su mecanismo de acción, interacción con otros fármacos, efectos secundarios y sobre todo para qué está indicado. En primer lugar, decir que los fármacos inmunosupresores son aquellos que ayudan a inhibir la respuesta del sistema inmunitario en aquellos casos en los que esta respuesta sea excesiva. Normalmente se utilizan en enfermedades denominadas autoinmunes o enfermedades antiinflamatorias, aunque también se está utilizando en aquellos casos en los que se produzca un trasplante de órgano para evitar así el rechazo del cuerpo a ese nuevo tejido. Además, se están utilizando con fármacos esteroideos. Bueno, aquí vemos un poco el mecanismo de acción de los fármacos inmunosupresores y nosotros en concreto hablaremos sobre la ciclosporina y el tacrolimus que inhiben la activación de la interleucina 2 por parte de la calcineurina. Pero esto lo explicaremos más adelante. Como bien hemos dicho, estos fármacos inmunosupresores se prescriben en aquellos casos de trasplante de órganos, pero sobre todo en enfermedades autoinmunes como son la esclerosis múltiple, enfermedad de Crohn, el lupus eritematoso, colitis ulcerosa, miastenia gravis y también en aquellas enfermedades inflamatorias que no son de origen autoinmune. La clasificación de estos fármacos se debe a su mecanismo de acción. En el caso de que se inhiba la síntesis de ADN y ARN, el grupo de fármacos se denominaría azatriopina. En el caso que inhiba la activación de los linfocitos T ciclosporinas, la inhibición de la calcineurina, que estos dos los explicaremos después, los anticuerpos monoclonales o corticosteroides. Aquí en el cuadro de la derecha hemos presentado los fármacos inmunosupresores más comunes que se suelen recetar hoy en día, como es el caso del Reumatrex, Imuran, Neuran, Leokeran, etc. Bueno, ahora concretamente vamos a hablar sobre los inhibidores de la calcineurina y bueno, vamos a comenzar primero definiendo qué es la calcineurina. Bueno, es una enzima que es dependiente del calcio y la calmodulina. Bueno, la calmodulina es una proteína fosfatasa. Básicamente lo que hace es que esta es la responsable de la activación de la transcripción de la interleuquina 2 y a su vez es la responsable de la estimulación y diferenciación de los linfocitos T. Bueno, concretamente cuando un patógeno entra en contacto con un receptor de linfocito T, lo que hace es que aumenta los niveles citoplasmáticos de calcio y calmodulina y hace que se desfosforile la enzima. Lo que produce esto es una reacción en cadena que favorece que pueda penetrar en el núcleo y a su vez favorece pues, la transcripción de genes como pueden ser de citoquinas y bueno, lo que he comentado de la interleuquina 2. Básicamente esto lo que promueve es una reacción, una estimulación de granulocitos, macrófagos, interferón gamma, necrosis tumoral, etcétera. Bueno, vamos a ver una característica o características de lo que sería una molécula de calcineurina. Bueno, vemos que es una estructura heterodimérica en forma de L, que está formada por dos dominios que denominaremos CNA y CNB. El CNA es un dominio amarillo que está colocado aquí en la imagen y el CNB tiene un color más anaranjado. El CNA es un dominio fosfatasa y el CNB es un dominio regulador. Concretamente el CNB se divide en esta parte violeta y esta parte roja, que es el dominio autorregulador. Y a su vez el dominio A y el dominio B están unidos por un dominio que denominaremos linker o de unión, que es gris y estaría por esta zona aquí.
La acción de la calcinurina se ha llevado a cabo en múltiples procesos de activación y desarrollo en las células eucariotas, como son la activación linfocitaria, angiogénesis, desarrollo de los tejidos nervioso y muscular, morfogénesis de válvulas cardíacas, etc. Principalmente la calcinurina induce diferentes factores de transcripción que son importantes en la transcripción de los genes de la interleucina 2. Esta interleucina 2 activa los linfocitos T, induciendo una producción de otras citoquinas. Hay varios estudios que creen que la cantidad de interleucina 2 producida por los linfocitos T es signo de una amplitud de una respuesta inmunitaria. La calcinurina también desfosforila el factor nuclear del linfocito T activado, que es el componente citoplasmático NAFT. Este factor de transcripción puede ir al núcleo y activar los genes involucrados de la interleucina 2. Los macrófagos aquí también tienen su acción importante, ya que contribuyen a un ambiente inflamatorio porque secretan citoquinas y quimiocinas. La inhibición de esta calcinurina por el péptido LXVP inducen a un fenotipo antiinflamatorio en los macrófagos. Bueno, vamos a continuar explicando los inhibidores de la calcineurina, en los que encontramos dos grandes grupos, como sería la ciclosporina y el tacrolimus. También está el pimecrolimus, pero es más irrelevante. Bueno, básicamente estos inhibidores lo que hacen es que tienen la capacidad de bloquear la mayoría de reacciones alérgicas a base de inhibir la producción de citoquinas. Modula la proliferación y activación de las células presentadoras de antígenos de los linfocitos T. Básicamente inhibiendo la función y supervivencia de eosinófilos, reduciendo el número de células Langerhans en la epidermis, etc. Vamos a comenzar hablando de la ciclosporina. Bueno, como podemos observar aquí, es un péptido no ribosomal de 11 aminoácidos que fue extraído o es extraído del hongo Tolypocladium inflatum gams. Y bueno, básicamente es un fármaco inmunosupresor que se usa en el trasplante de órganos entre dos personas con el objetivo de reducir la actividad del sistema inmune y el posterior riesgo que tiene el riesgo de rechazo del órgano. Este fármaco se llama comercialmente, como vemos aquí, Sandimon. Y bueno, vamos a ver ahora su mecanismo de acción. Vale. Bueno, como podemos observar, el fármaco se une a una inmunofilina, como es la ciclofilina, que a su vez se une al calcio, a la calmodulina y a la calcineurina. Lo que hace es que forma un inmunocomplejo y lo que hace es que inhibe la actividad fosfatasa de la calcineurina. Esto hace que evite la posterior, esto hace que no se desfosforile y evite la posterior translocación del factor T activado, de las células T activadas, impidiendo que entre en el núcleo y inhibiendo así la transcripción de la interleuquina 2, con la posterior activación de los linfocitos T, que con todo lo que eso luego produce de citoquina, etc. Vale, en cuanto al tacrolimus, vemos que tiene unas indicaciones y un mecanismo de acción muy similar al de la ciclosporina. Es un fármaco que se usa también para el trasplante, para evitar el rechazo de órganos en los trasplantes. Y bueno, vemos que es una lactona de 23 miembros que se sintetizó por primera vez en 1984 del hongo Streptomyces succubaensis. Su nombre comercial es el Prograf, no sé si se estará apreciando. Y bueno, en cuanto a su mecanismo de acción, podemos observar que es totalmente similar al de la ciclosporina, pero esta vez la unión es con la proteína FKBP, que se une también forma un inmunocomplejo con la calmodulina y la calcineurina, inhibiendo así la actividad fosfatasa y la posterior translocación con el núcleo. Bueno, básicamente lo que hace es no activar los linfocitos T. Vale, ¿en qué caso se prescribe la ciclosporina? Pues principalmente, como hemos ya mencionado, en la prevención de rechazo de trasplante de riñón, hígado, corazón, pulmón, páncreas, médula ósea y en el posterior lucha injerto contra huésped. También en otros tipos
de enfermedades como pueden ser artritis reumatoide, psoriasis. ¿Y en qué caso se prescribe el tacrolimus? Bueno, básicamente igual que la ciclosporina, pero hacemos especial hincapié en la colitis ulcerosa y también en alguna afección, es el vitilingo, etcétera. Enfermedades tópicas. Hemos puesto este apartado porque vemos que es una de las principales diferencias entre los dos fármacos, y es que el tacrolimus sí que se puede administrar vía tópica, ya que sí que tiene una buena absorción. Caso contrario de la ciclosporina, que pese a que la enfermedad esté muy extendida en la piel, no llega a adquirir una gran absorción. Esto también es debido porque el tacrolimus tiene de 10 a 100 veces más potencia que la ciclosporina. Y además se ha comprobado en diferentes estudios en que su incidencia en los rechazos agudos no tiene por qué ser menor que el uso de la ciclosporina. Es bastante similar. En cuanto a su uso, ambos tienen un uso oral, tanto en comprimidos como en suspensiones. Se suele administrar 2 días antes de la operación, en 2 dosis, y también posterior a ella. Y como hemos mencionado, el tacrolimus tiene también un uso tópico. El principal efecto adverso que tienen estos fármacos es la toxicidad hepática. También se ha dado sensación de ardor o calor en el caso del tracolimus, ya que en el pricolimus solo se produce en el 1% de los casos. Esta sensación suele darse aproximadamente a los 30-60 minutos después de administrarse el fármaco y suele desaparecer o disminuir a lo largo de su administración. También se ha observado la apariencia de verrugas, bultos, crecimientos en la piel, nefrotoxicidad, síntomas similares a la gripe. En el caso de la ciclosporina se ha observado el aumento de la tensión arterial, dolor de cabeza, cansancio, trastornos gastrointestinales y es desaconsejable en el embarazo, aunque puede administrarse en aquellos casos que sea realmente necesario. Respecto a la eficacia de estos fármacos, podemos decir que la ciclosporina es de acción rápida y eficaz. El tracolimus y el primecolimus se toleran generalmente bien en todos los grupos de edad. Y por último, hemos querido destacar un estudio que se llevó a cabo en 2005 respecto a una alarma social sobre los inmunomoduladores tópicos que eran capaces de inducir carciogénesis a largo plazo. Pero este estudio se llevó a cabo con humanos y animales en los que se estaba administrando tacrolimus y primecolimus y se pudo demostrar que esta producción de carcinogénesis no se daba en estos casos. Por último, hemos querido mostrar dos tablas que son similares. La primera, en la parte derecha, presentamos el principio activo de estos fármacos inmunosupresores y al lado su nombre comercial. En la tabla de la izquierda, los dos primeros casos presentamos la ciclosporina y el tracolimus, que son en los que hemos hablado principalmente durante esta exposición. Presenta la dosis recomendada diariamente, aunque lógicamente esto varía en función del paciente y en función de la enfermedad y su gravedad. También presentamos la indicación en la que se suelen administrar estos fármacos y los efectos secundarios. Bien, la principal diferencia que se suele dar en los casos de prescribir el tracolimus o la ciclosporina es en función de sus efectos secundarios. Es decir, hemos visto que en el tracolimus el principal efecto secundario, pues a lo mejor es la alopecia y, bueno, otros más como afectación neurológica. Por lo tanto, aquellos pacientes que sean benevolentes a estos casos no se les va a administrar este fármaco, al igual que en la ciclosporina, el efecto secundario, el principal,
era la elevación de la presión arterial. Por lo tanto, a aquellos pacientes que sean hipertensos no se les administrará este fármaco, sino que se administrará el tracolimus o el pricolimus o bueno, otros como vemos aquí. Bueno, pues hasta aquí nuestra presentación y muchas gracias por vuestra atención.